Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13 es esto lo que dice la palabra del Señor. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Lleva como título el primer sermón de esta serie, el sermón de esta tarde, noche: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Particularmente este texto que hemos leído se da en dos evangelios, se relata. Algunos está más abreviado, otros tienen más detalles. La cuestión es que este texto también se da. Uno de los discípulos, quiero que lo leamos ahí en Lucas 11:1, dice lo siguiente: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno dice, Jesús empezó su ministerio y lo que hizo es comenzar a enseñar. Jesús se bautizó, estuvo en el desierto, se bautizó, eligió a sus discípulos y empezó a dar cátedra, empezó a enseñar, empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a hacer milagros, empezó a pasar tiempo de calidad con sus discípulos, con esos aprendices, con aquellos que iban a seguir extendiendo el reino de los cielos. Y ya conocemos casi todas, ¿no?, las historias que tuvieron estas personas, estos discípulos, y también sabemos que muchas historias más no están en la Biblia. Juan dice que no alcanzarían los libros del mundo entero para contar todo lo que Jesús ha hecho. Y uno dice, ay, ¿por qué en vez de unos capítulos de crónicas no metieron unas historias más en los evangelios? Bueno, en fin, vaya a saber por qué, ¿no? Pero Juan dice que no alcanzarían los libros para contar todo lo que vivieron Jesús con sus discípulos. Ahora, lo más increíble de esto es que Jesús enseñando, los discípulos, lo único que pidieron, el único pedido formal de enseñanzas a Jesús fue esto: Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos podrían haber dicho: Jesús, enséñanos cómo echar fuera demonios. Jesús, enséñanos cuál es el método para sanar. Enséñanos cómo tendríamos que responder frente a esto. Y lo único que los discípulos piden que se les enseñe puntualmente es esto: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y uno dice, vaya oportunidad perdida, ¿no?, que tuvieron. Es como cuando uno fantaseaba con la lámpara del genio. 3 deseos y, ay, ¿qué pido, no? ¿Qué pido? Y bueno, voy a pedir el último deseo, que pueda pedir otro más o muchos más, ¿no? Esas historias de encontrar una lámpara que pudiera conceder deseos. Y estando frente a Jesús, lo único que le pidieron que les enseñe fue a orar. Y claro que sí, claro que es importante. Y claro que ese pedido resume todo, porque es a través de la oración que ocurren las liberaciones, los milagros, que ocurre todo en nuestra vida. Así que los discípulos hicieron ese pedido a Jesús. ¿Por qué? Porque es verdad que necesitaban aprender a orar, igual que nosotros necesitamos aprender a orar. Es más, aprendimos a orar por repetición. Los que tuvieron la dicha de asistir desde chicos a la iglesia. ¿Cuántos estuvieron desde chicos en la iglesia? Levanten la mano, ¿no? Y uno iba y habremos repetido incontables oraciones, ¿no? No hay evento de niños que la persona que está delante dándoles el mensaje dice, vamos a orar, repetí conmigo, Señor Jesús, ¿no? Y los nenes repiten
¿Cuántas oraciones habremos repetido? Quizás cuando te convertiste te hicieron repetir esa oración para recibir al Señor. Oraciones que escuchamos y que repetimos. Es más, hemos incluido muchas veces palabras que ni siquiera sabemos qué son, qué significan, pero como otro las ora, venga, ¿no? Yo me acuerdo que orábamos y yo oraba y decía, diablo, ¿no tienes arte ni parte? Esa oración era brutal. No sé qué era, pero sonaba, todos la decían. Yo la metía también, ¿no? Entonces oramos, diablo, no tenés arte ni parte. O sea, la parte de parte me sonaba. La de arte, digo, ¿será que era pintor? ¿Será que no, que hacía algo? Y bueno, qué sé yo, ¿no? Después entendí, estudiando un poquito, que era una frase muy antigua, con lo que se usaba y que claramente quería decir lo que entendemos. O sea, que no tiene, obviamente, lugar en esa reunión. Pero era una frase rarísima, pero la repetía. En los tiempos de Anacondia, ¿no? El oíme bien Satanás era como una frase muy popular entre predicadores. Y quizás hoy muchos están orando de forma mecánica, ¿no? De una forma automatizada. Juntan un par de oraciones lindas que suenen hermoso y le agregan el infaltable final, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Así que sabemos cómo se construye, tenemos un par de oraciones y mientras terminemos de esa forma está correcta. Así que con eso se cerraría el check de la oración. O sea, los discípulos aprendían sobre el reino, sabían la ley. Es más, trataron de ponerse al día porque apareció Jesús y empezó a traer actualizaciones de lo que se había enseñado. Entonces, bueno, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Ustedes aprendieron de esta forma, pero yo les digo que es así. Así que los discípulos, habitué en la ley, en la Torá, tenían que actualizarse. Y de pronto empezaron a ver milagros. Este maestro, este rabí, empezó a hacer práctica la palabra. Así que fue un mundo nuevo para los discípulos. Pero también sabían que muy temprano, antes de que amaneciera, la Biblia dice que Jesús se levantaba para ir a orar. No solamente lo veían enseñar, lo veían defender de manera acérrima el reino, lo escuchaban responder con una altura, con una sabiduría, sino que también sabían que Jesús oraba todos los días. Todos los días. Y uno diría, bueno, si Jesús oraba todos los días, yo no puedo ser menos, ¿no? No tendríamos que ser menos. Y ellos empezaron a ver o a escuchar que entre la oración de Jesús y su oración había una gran diferencia. Y los discípulos dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es que, vuelvo a esto, aprendimos a orar porque escuchamos. Bueno, escucho al pastor como ora, escucho a mi líder, escuché a mi mamá, escuché a mi papá, fui a la iglesia y escuché a varios que oraban, así que más o menos oro repetido, oro lo mismo, entiendo lo que es la oración. Y unos dicen, con respecto a la oración, o tienen la sensación de que saben orar, que solo les falta constancia. Es más, si te preguntara y que levantaras la mano, no lo hagas, ¿cuántos piensan que saben orar? Está bien, vos decís, bueno, pero pastor, estamos hablando de oración, no voy a ser tan corajudo y pavote de levantar la mano, o sea, ¿no? Pero la sensación es que sabemos orar. No sé, yo sé orar, qué difícil es orar. Si es hablar con Dios. Es más, muy dentro estarás sintiendo que sabes orar. No te voy a decir que levantes la mano. Lo único que agregamos a esto es, bueno, sé orar y cada tanto pierdo la constancia. Solo tengo que ponerme al tiro con la constancia y estaría hecho un balazo. Solo ese es el problema, ¿no? Que me cuesta la constancia. Pero orar sé, pastor. Orar sé, oro. Claro que sí. Si me dejas pasar ahí adelante, puedo orar. Puedo orar. Ahora, si entendiéramos lo que la oración es,
no habría falta de constancia, ¿no? O sea, no seríamos inconstantes. Necesitamos aprender a orar. Yo me di cuenta que no sé orar. No, pero como pastor, si vos no sabes orar, estamos hasta las manos. O sea. Y es algo que le pido al Señor. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Y sinceramente, esta serie me está desafiando en muchas áreas y en muchas cosas que quizás hacía con respecto a la oración. Es más, yo pensaba que sabía orar. Porque uno dice, bueno, vuelvo a esto. ¿Cuán difícil es orar? Pastor, después de tantos años, no es tan difícil orar. Ya sabemos cómo orar. Y los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar oraciones sinceras y no huecas. Dice el versículo 5, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esas. O sea, hay oraciones huecas, oraciones que no tienen como destino el trono de Dios. Hay oraciones huecas, oraciones verborrágicas, llenas de palabras, pero con total carencia de sentido. Total carencia de sentido. Es por eso que Jesús dice en el versículo 7, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Hansi, ¿no me prendés el aire, por favor? Gracias. Seguimos pensando que la estructura de la oración es importante. Seguimos pensando que el cómo armamos la oración o que la respuesta está condicionada al uso correcto de las palabras. Hemos aprendido que el por favor y el muchas gracias abren puertas, como diría alguien, ¿no? Y pensamos que con Dios funciona igual. Si hago una buena oración, si pongo las palabras correctas, las palabras de forma ordenada, claramente Dios va a responder a esa oración. Y pensamos eso. Y Jesús está enseñando y dice, hay gente que piensa que va a recibir respuestas porque parlotea mucho, porque hace oraciones interminables. Y uno dice, ¿no seré yo? ¿No será mi oración así? Jesús le decía, muchachos, no parloteen de manera interminable. Y no repitan tanto. Recuerdo que en Buenos Aires la iglesia se abría para orar, igual que lo hacemos acá, toda la semana. Y siempre éramos los mismos, igual que acá. ¿No? Y había alguien que iba a la iglesia a orar. Y me acuerdo siempre de dos personas. Uno iba a orar, ¿sí? Y su oración era esta. Aleluya. Gloria. Aleluya. Y cada tanto en esas pausas se escuchaba. No sé si está hablando en lengua. Usted se ríe, pero es verdad. No era yo. Y después teníamos otra hermana en la oración que miraba TN temprano y venía a orar. Entonces oraba y decía, Padre, Señor, te pido por esa situación que hubo en Mar del Plata, esa gente que salió de Florencio Varela temprano para ir a robar a Mar del Plata, 4 integrantes en el auto. Todas las noticias ya. Señor, eso que cometieron el atraco, que se está la policía, Señor, dale gracias porque la policía está viendo si son de esta villa o de la... Entonces entre uno y el otro era... Jesús dice,
Cuando los muchachos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesús puede dicho, saquen su cuaderno, anoten. Gloria, aleluya, rapa, pa, pa, pa. Rambo agarra la bazooka. O sea, podría haber tirado un montón de cosas sin sentido. Jesús dice, muchachos, ¿saben qué? Sencillo. No parloteen de manera interminable. No repitan tanto. Ahora, hay algo importante. Podemos estar orando oraciones huecas. ¿Y cómo sé si la oración es hueca? Porque las oraciones huecas son las que recompensan mi yo. Son las que recompensan mi ego. Voy a decir, pero creo que no es mi oración. ¿Cómo sabes si estás haciendo eso? Porque la oración se ve como tachar algo más de mis actividades del día. Es sentir que después de la oración dije, bueno, hoy ya oré. Si esa es tu sensación al levantarte de la oración, esa oración es hueca. Si tenés la sensación de que ya cumpliste con tu parte espiritual, esa oración fue totalmente hueca. Los minutos que hayas invertido en esa oración, si esa es tu sensación al levantarte, déjame decirte que esa oración fue totalmente hueca. ¿Por qué? Porque obtuviste tu recompensa, lo hiciste para calmar ese pensamiento. Tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Vamos a orar. Dios está tranquilo, ya oré. Ya cumplí con lo que Dios me pide. Como si fuera algo totalmente disociado de nuestra vida. Ahora, el comienzo de la oración sincera la encontramos en el versículo 6. Dice el versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué dice? Apártate a solas. Apártate a solas. O sea, habla de la importancia del momento. Habla de la importancia del momento. A veces cuando termina la reunión no puedo hablar con todos, pero sí veo de perfil cuando alguien quiere hablar conmigo y estoy hablando con otra persona. Entonces, uno que quiere hablar conmigo, hoy no va a venir nadie a hablar, ¿no? Se pone medio atrás así, ¿no? Disimula, pero pastor, estoy acá, ¿no? Entonces yo trato de hacer mi mayor esfuerzo para mirar a la persona. Ya sé que hay alguien atrás. Pero estoy dedicándole tiempo a alguien. Por eso digo, no puedo hablar con todos. No, saludo hacia lo lejos. Pero si alguien viene a hablarme, le dedico tiempo. Es importante lo que me está diciendo. Entonces, Jesús dice, apártense a solas. Y en época de multitareas, el multitasking, de la hiperactividad, apartarnos para una sola cosa, eso habla de importancia. Eso habla de la importancia que le damos. Es más, la oración sincera nos lleva a salir de nuestros lugares tradicionales. Porque dice, apártate a solas. Es más, lugares que por diversas razones frecuentamos. Muchas veces, seguro te habrá pasado, que yendo a la oración, porque a mí me pasó también, llevamos las actividades y horarios de la jornada, las obligaciones del día. Vamos a orar, pero eso está en nuestra cabeza. Y apartarte de todo eso por un tiempo. Jesús dice, cuando vayan a orar, apártense a solas. Apártense a solas. Ahora, una cosa es que lleves tu jornada del día a tu tiempo de oración. Entonces, entraste a orar y llevaste tus cosas. Entonces esas cosas están ahí atrás tuyo así. Acordate que hoy tenemos que, a las 4 de la tarde tenías turno con el doctor, tenés que escribirle. Entonces vos estás, Señor, gracias. Cierto que, tengo que escribirle, ¿qué hora es? Tengo que... Una cosa es que lleves todo eso a tu tiempo de oración. Otra cosa es que
presentes a Dios todas esas cosas en oración. Es muy distinto. Pero dice Jesús, apártense a solas, cerrá la puerta que está detrás de ti. Ahora, no necesariamente es una pieza el único lugar donde podemos orar, y eso lo sabemos. Pero pastor, Jesús dijo que cerremos la puerta, ¿cómo voy a hacer? No necesariamente es el único lugar, pero es marcar una separación consciente. Es más, lo hemos visto que en aquellos tiempos donde Jesús dice esto, pocas casas tenían puertas en las habitaciones. Solo algunos tenían puertas en las habitaciones, era solo la primera puerta y listo, ¿no? Pero Jesús está marcando esa separación consciente. ¿Querés que te actualice el texto? Sería así. Pero tú ve a tu habitación y pon en modo avión tu celular. Ese es el contexto. La puerta sería eso. Pon en modo avión tu teléfono. No, pero ¿cómo voy a poner en modo avión? Porque veo las notificaciones del día, me llegan rápido, subí una nueva foto, pastor, quiero ver cuántos me gusta tiene. Sería ese equivalente. En el momento que pones en modo avión el teléfono, no le entra nada al teléfono. ¿Qué hiciste? Bloqueaste la señal. Nada de lo externo que tendría que llegar, que quiere llegar al teléfono, no puede. ¿Por qué? Porque desactivaste la señal. Bueno, ese es el equivalente a lo que Jesús dice. Cerra la puerta. Si la puerta está cerrada, nada puede entrar a ese lugar, a ese momento. Entonces, apártate a solas. Volvé a reforzar esta decisión de apartarte a solas, cerrando la puerta detrás tuyo. Y dice, ora en privado. Y lógico, pastor, si estamos ahí, cerramos la puerta, no hay nadie más, Así que Jesús, previo al momento de oración, establece dos ítems importantes. Dice, apartate a solas y cerra la puerta detrás tuyo. ¿Y luego qué? Ora. Jesús podría haber dicho, hagan esto, oren en privado. Oren que sus padres... Pero Jesús dice, apártense a solas, cierren la puerta y después oren en privado. Bueno, pero pastor, ¿dónde está entonces el comienzo de la oración sincera? Exactamente en esas dos actitudes previas a la oración. Volvamos a leer el versículo 6. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Si Jesús dice que hagamos todo eso y oremos, la lógica de la oración tendría que ser la siguiente. Ora, ¿no? Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, que todo lo escucha, te recompensará. ¿Dice escucha? No, dice que todo lo ve. O sea, al hipócrita que le encanta orar en público, al que parlotea y repite 80.000 palabras, y también al que ora en secreto, a esas personas Dios las ve. No dice que las escucha, dice que las ve. ¿Qué es lo que ve? La actitud del corazón. La actitud del corazón. ¿Te habrá pasado un montón de veces que yendo al doctor, te diste cuenta cuando el doctor ama lo que hace, tiene tiempo, cuando el doctor no tiene ni ganas de atenderte? ¿Te das cuenta? ¿Lo percibís? Y eso que no podemos leer las intenciones. Pero Jesús dice, ustedes apártense a solas, cierren la puerta. Y vos decís, bueno, pero pastor, eso es tan fácil. No, pero no está hablando de esa acción en sí. Hay una actitud detrás de eso. De la misma forma que el que ora, el hipócrita que ora para ser escuchado por el otro, lo que está viendo Dios, ¿qué es? El corazón. Por eso Jesús dice, esa gente ya tiene su recompensa. ¿Qué cuál es? Que la gente le escuchó. Que le habrán dicho, qué buena oración que hiciste. Sí, gracias. Y Jesús dice, ¿cuál es el comienzo de la oración sincera? La actitud del corazón. La actitud del corazón. Porque esas actitudes marcan un deseo de ese tiempo de oración.
Marcan un deseo que no es obligado. Me tomo el tiempo para estar a solas. Corto todo lo que me va a molestar. Apago el teléfono si lo tengo que apagar o lo pongo en modo avión. Cierro la puerta. Me voy lejos. Nadie aviso que voy a estar orando. Dios dice, pedime lo que quieras. Dios se siente honrado con eso. Porque no hay nadie más importante en ese momento. Ahora, Señor, te pido este día, esas oraciones que tenemos desde que nos levantamos del último sorbo de café o mate hasta la puerta, pues estamos apurados. Señor, guárdame hoy, te pido guarda la familia, guarda las cosas. No me Jesús rápido que nos llevamos tarde. Amén. Eso es lo que Dios nos enseñó. Pero ¿saben por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos esas oraciones huecas? Porque nuestro yo está diciendo, tenés que orar. Cierto. Bueno, sí, guardan a Jesús. Cha. Oraciones huecas que Dios no está escuchando. Oraciones que Dios no va a recibir. Si no lo haces especial, no va a ser especial. Necesitamos aprender a orar. Oraciones sinceras y no huecas. Necesitamos aprender a orar a un Dios que todo lo sabe. Versículo 8 dice, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Orar es, ¿qué solemos decir? Orar es hablar con Dios. Así lo enseñamos, así lo decimos, solemos agregar, es como hablar con un amigo, como vos y yo estamos hablando, ¿viste? Así es orar. Lo explicamos de esa forma. Ahora, hacer esto nos llevó a reducir la oración a las palabras habladas. ¿No? O sea que tengo que hablar. Y la oración es más que hablar con Dios. Es el momento donde compartimos con Dios un momento especial y hablamos. La oración no son las palabras que digo, ese es el momento que se genera. Es el momento que lo envuelve. Salmo 73, 28 dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. No dice, en cuanto a mí, qué bueno es que Dios me escuche, que igual que es bueno que Dios nos escuche. Dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Versión La Palabra dice este texto, pero yo junto a Dios soy feliz. Pero yo junto a Dios soy feliz. Está disfrutando ¿de qué? Del momento. Es un momento especial donde reafirmamos identidad, donde volvemos a tomar dimensión de con quién hablamos, de a quién le cantamos. Porque cantamos muchas veces, pero nos cuesta dimensionar. Este texto, ¿no? El cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. O sea, imagínatelo. A Dios sentado en el cielo y sus pies teniendo abajo una pelotita redonda que somos nosotros. O sea, están sus pies sobre el mundo y en ese mundo gigante, en Argentina, en una casita del kilómetro tanto, en una habitación de esa casita, hay alguien que está orando. Y ese Dios que está sentado en el cielo, que tiene como estrado la tierra, escucha tu oración. ¿Te das cuenta a quién le oramos? En el cielo no cesan de cantar, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, no es alguien más. No es alguien más, es nuestro amigo, claro. Pero por eso el Padre Nuestro, que no lo vamos a ver hoy, pero por eso el Padre Nuestro se encarga de algo, marca cercanía. Padre Nuestro, nadie había orado así. Padre Nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. La Biblia dice, cuando entres a la presencia, sean pocas tus palabras, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Por qué? Porque sos hombre y Dios está en el cielo, dice. O sea, es mi amigo, le puedo hablar, me ayuda, me entiende, pero no deja de ser Dios.
Y hay una cuestión que a veces hemos perdido en eso. No la vamos a hablar hoy. Pero volvemos a tomar dimensión de quién es. Donde nos enfocamos en su reino, su voluntad, sus propósitos. Es un Dios que estableció prioridades. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. Es el versículo que todos sabemos, después de Juan 3:16, o antes que Juan 3:16. Es el más fácil de aprender. Y dice, en el principio, ¿qué es lo que hizo primero? El cielo. Y después, todo lo demás. Podría haber sido lo último, claro. Pero la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Puso una prioridad, estableció prioridad. Primero, ¿qué? Lo celestial, primero lo de arriba, primero lo espiritual, primero su reino. Después, todo lo que quieras abajo. Primero lo de arriba. Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. Entendé quién es Dios. El Padre Nuestro nos va a enseñar esto. ¿A quién oramos? ¿A quién le pedimos? Cuando entendemos su grandeza, su poder, cuando entendemos que oramos a un Dios que sabe de antemano todas las cosas, uno puede usar ese tiempo para enfocarse en Él. Servimos a un Dios que todo lo sabe. El salmista dice en el Salmo 139:5, versículo 3, dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. El salmista dice, sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Entonces, tenemos un Dios que lo sabe todo, que nos ve en todo momento y nos pide que oremos. Suena como ridículo. Sí, nos pide que oremos, porque el tiempo de oración es poderoso para transformar nuestras vidas. Es el momento donde podemos morir más a nosotros. Por eso necesitamos aprender a orar. Por eso repito este versículo que amo tanto, Salmo 27:8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Tengo una alarma temprano en la mañana y le puse un título a esa alarma. Y esa alarma, cada vez que me despierto y veo el teléfono, esa alarma dice, hablemos. Hablemos. Es Dios mirándote, es Dios diciéndote, buen día, vamos a hablar un rato. Jesús dice que apartaba tiempo antes que el sol saliera, antes que amaneciera, cuando todo estaba oscuro, cuando todavía no se escucha la locura, cuando todavía los colectivos no pasan tanto y no hay marchas y no hay nada. Esa es la hora que Jesús usaba para orar. Necesitamos aprender a orar a un Dios que todo lo sabe. Y termino. Necesitamos aprender a orar cada día. Dice Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Dice, sigan. La aplicación de la Biblia más famosa que muchos usan, esta YouVersion, te va animando en las rachas, ¿no? Entonces te dice, hace tantos días que venís abriendo al menos la aplicación, ¿no? Que yo espero que si la abrís es para leer, no para mantener el contador alto. Y te dice, ¿hace cuánto tiempo abrís la aplicación para leer la Biblia?
Y también te dice cuánto tiempo le dedicas a esos devocionales que ellos traen. Sustento diario se llama. Y qué bueno es que podamos tener una racha constante en Dios. Oraciones constantes, victorias constantes. Oraciones esporádicas, victorias esporádicas. Es más, podríamos interrumpir cualquier cosa, podríamos interrumpir actividades, podríamos posponer charlas, podríamos pausar proyectos, pero no podríamos dejar de orar, o no tendríamos que dejar de orar. Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 16, y les dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y uno dice: ¿cómo puede ser que me pida que esté contento? Y por otro lado, que dé gracias. Dice: estén siempre alegres y sean agradecidos en toda circunstancia. Toda circunstancia es cuando la plata no me alcanza, ¿sí? Toda circunstancia es cuando estamos complicados, claro. Pero pastor, ¿cómo voy a agradecer eso? Es que no dice que agradezcas por la circunstancia. Dice que seas agradecido en toda circunstancia. Para que se entienda un poco más, esto es como que dijera: sean agradecidos en todas las ciudades. No dice por todas, entonces vas por gracias por Monte Carlo. No. Estoy pasando por Monte Carlo, doy gracias. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice: estén siempre alegres y sean agradecidos en toda circunstancia. Y en el medio tiene un conector para estar siempre alegre y para ser agradecido. Que dice en el medio: nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Y cuando oramos y entendemos a quién le oramos, cuando entendemos que ese Dios que está sentado en su trono gobierna y no pierde el control de nada, podés dar gracia en toda situación. Porque si te estás pasando algo es porque Dios lo permitió. Dios sabe lo que va a hacer. Señor, gracias porque estás en control. No es que gracias porque choqué el auto. O gracias porque me dio el diagnóstico, me dio mal. No, Señor, gracias porque tenés un propósito. Gracias porque todavía tengo vida. Gracias, Señor, porque aún en estas situaciones te puedo alabar. El profeta decía: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me voy a alegrar en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. No dejen de orar nunca, decía Pablo. Dios, no dejen de orar nunca. Todos los días podemos ser más como Él. Todos los días podemos morir a nuestra carne, a nuestro yo. Todos los días podemos alinear el corazón al suyo. Todos los días podés ser renovado en ese lugar. Cuánto agobio, cuánto cansancio se produce en nuestras vidas por las situaciones que quizás atravesamos. Y la invitación de Jesús es la misma. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados. Ahora sí te voy a pedir que levantes la mano. Decime si estos días no estuviste cansado. ¿Cuántos estuvieron cansados estos días? Levanta tu mano. Y viste que cuando estás cansado físicamente, se te va la paciencia, ya no pensás como siempre, ¿no? Te pones irritable. Y Jesús dice: antes que explote, cabezón, vení. Antes que le cante las 40 y multiplicado por 2 a tu esposo, vení, vamos a orar. Vamos a hablar. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Por qué llevas la misma carga? ¿Por qué no aprendiste todavía a descansar en Dios? ¿Por qué pensás que vos sos el que tenés que resolver las cosas? ¿Por qué pensás que sos vos el que tiene que dar respuesta? ¿Por qué pensás que sos vos
el que tiene o la que tiene que traer el cambio. Dice, vengan a mí todos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los niños que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les voy a dar descanso. A cambio de tu cansancio, a cambio de cargar esa carga pesada, Dios te ofrece y nos ofrece descanso. Pónganse mi yugo, y mira lo que dice: déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. ¿Por qué insistís tanto en querer resolver? No sirve que te quedes hasta tantas horas en la madrugada para seguir sacando números, para seguir planificando. Descansa en Dios, entregale tu carga a Dios. Pero ahí estamos embotados, ahí estamos complicados. Ni siquiera tiempo para orar tenemos, y qué paradójico. Y Dios te dice, dame ese cansancio, dame esa carga. Ese tiempo de oración es el lugar para rendirles, para rendirnos. Para decirle otra vez, ¿sabes qué, Señor? Goberna mi vida. Me encanta cuando podemos cantar, orar y levantar las manos. Me encanta hacerlo y me encanta ver a otros con las manos levantadas. Y uno dice, ¿y dónde sacamos esta costumbre de levantar las manos? ¿En qué lugar más o dónde levantar las manos? ¿En un asalto? ¿Para el colectivo? Cuando el doctor dice, teja, yo, o sea, ¿no? ¿Pero en qué lugar levantar las manos? Cuando un pueblo era conquistado, la señal para rendirse era clara. Era levantar las manos. ¿Manos qué? ¿Manos cargadas, llenas, o manos qué? Manos vacías. Y es ahí levantando y adorando al Señor que le decís, Señor, no tengo nada. Señor, así te digo que me gobierne, Señor, que lo hagas vos. Quizás estas manos hacen macanas, Señor. Señor, no tengo nada, estoy cansado, estoy agobiado. El Señor sabe lo que necesitas. El Señor sabe lo que vas a decir antes que se lo digas. Pero es tan importante ese tiempo de oración, donde le volvés a decir, Señor, una vez más me rindo, goberná mi vida, goberná mi corazón. Señor, me rindo una vez más, Señor. Esta jornada nueva que comienza, Señor, te la comienzo a vos, Señor, diciéndote que me rindo. Comienzo diciéndote que hoy quiero, Señor, alinearme más con tu voluntad, más con tu corazón, Señor. Señor, tengo un montón de cosas, pero la Biblia me enseña que si yo te busco primero a vos, que si yo disfruto del tiempo, que si yo pongo como prioridad tu reino, tu voluntad, tu propósito, lo demás pasa a un punto secundario, pero te vas a encargar. La vida es mucho más que qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos. La vida es mucho más que eso. Pero Señor, decirle, Señor, yo quiero vivir tu voluntad hoy. Yo quiero vivir tu voluntad. Un pedido para cada uno de nosotros, desde nosotros hacia Dios. Señor, enséñanos a orar. Vamos a hacer eso. Vamos a decirle, Señor, enséñanos. Si querés levantar tus manos ahí donde estás, decirle, Señor, enséñame. Señor, quizás fui tan arrogante de pensar que ya sabía orar. Señor, quizás
Señor, fui tan creído de pensar que solo era un tema de constancia, pero cuando entiendo a dónde voy, cuando entiendo lo que recibo, cuando entiendo quién escucha mi oración, Señor, ¿cómo no estar, Señor, en esa cita, Señor, esa mañana donde nuestro corazón siempre escucha lo mismo? Mi corazón, Señor, te escucha decir: vení, conversemos. Nuestro corazón te escucha decir: vení, charlemos. Hablemos. Dame tu carga, dame tu cansancio, dame tu frustración, dame aquello que te está reteniendo. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversemos. Y acabamos, Señor. Señor, aquí delante tuyo te volvemos a decir, Señor, que nos rendimos. Señor, es nuestra oración constante. Es nuestra oración constante.